Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo les voy a enseñar cómo ser básicamente, digamos un poco pros en el Age of History 3. Este juego creado por Lucas Jakowski. Si es que lo he pronunciado bien, creo que lo he pronunciado mal. Pero bueno, les voy a enseñar cómo ser rico. En este caso voy a jugar en el mundo moderno. Y voy a probar algún país, digamos por aquí. Voy a probar con Serbia. Va a ser algo difícil, pero creo que puede funcionar muy bien para la prueba que vamos a hacer. Vamos a, primero, antes que todo, puedes jugar, para que esto funcione, puedes jugar sin agresividad, es decir, a -50, como es lo que voy a hacer yo. Sin embargo, si quieres que los demás países te declaren la guerra, activa la agresividad en cero, o activa más, pero realmente te recomiendo poner -50 porque si no el juego se vuelve algo complicado. Dificultad. A ver, depende de lo que quieras. Puedes irte lo de muy fácil y básicamente todo lo que vamos a hacer hoy va a ser más fácil. O puedes irte normal o fácil, bueno. O puedes irte más difícil, pero esto va a tardar más y quizás no funciona porque no lo he probado. Podemos activar si llamar a los estados títeres dependiendo si vas a crear aquí algunos estados títeres. En este caso lo voy a habilitar, esto ya es una decisión suya, así que bueno, iniciamos el juego. Ok, primero, lo que deben saber es cómo funciona la economía. A ver, en Age of History 3 tenemos recursos. Básicamente, para poder tener ganancias, básicamente en cada territorio hay recursos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra capital Belgrado, eh, producimos papel. El recurso es el papel. Y aquí nos dan más cosas. Por ejemplo, sabemos que el precio mundial del recurso es de 1,72. Sabemos que el ingreso mensual que nos está dando exportar el recurso es 0,24 de oro. También podemos ver la eficiencia de producción. Aquí sí existe. Y también el mayor productor. Y el mayor productor tendrá un extra de costo de tecnología de -5%. Y ahora, os preguntaréis, ¿para qué sirve mejorar la economía? Si yo le doy a clic aquí y dejamos pasar, vais a ver que la producción va a mejorar. ¿Ves? Está mejorando, ¿ven? Está mejorando y por ende estamos produciendo más. Y también hay otra herramienta que podemos usar para poder producir más economía. Y es en el menú de construcción, en economía, fábrica de papel. Esto nos va a dar muchas, pero muchos beneficios a la producción. Ojo que las fábricas de papel requieren que en esa provincia que la estás haciendo tenga el recurso de papel. ¿Cómo podemos ver las provincias que tienen recursos de papel? Por ejemplo, clic aquí y aquí podemos ver en el mundo qué es lo que hay de papel. Y por si acaso, los recursos más OPs es el diamante. Que yo recuerde, por Kosovo, por aquí, no había oro. Bueno, también está el oro. ¿Y qué pasa? Que con el oro puedes producir mucho más teniendo menos y vas a ganar más dinero. Así es más o menos cómo funciona la economía en este juego. ¿Ok? Así lo programó Lucas y así es como va a quedar. Ok, ¿y qué les recomiendo yo hacer? Bueno, había una táctica de construir puros templos que nos va a dar ingresos mensuales. Sin embargo, tengo otra táctica. Y es hacer... sí, a ver, dependiendo del dinero que tengan, les puede servir mejor o no. Y también en la época que están. Quizás les convendría hacer varios mercados en algunas zonas específicas, porque esto les dará más dinero. Pero en mi opinión, lo que mejor funciona es construir aquí mismo. Se mantienen aquí la pestaña. Les voy a dar un truco. Por ejemplo, voy a esperar a que tenga dinero. Y miren, por ejemplo, selecciono esta provincia y ya me da aquí para construirlo. Esto me va a dar una eficiencia de producción gigantesca. Y también nos añadirá más economía. ¿Y qué es eso? Se traduce en básicamente más ganancia de dinero. También es importante poner siempre asesores. Y les recomiendo los de mantenimiento de provincias en asesor administrativo, porque les dará más dinero a largo plazo. Aquí no se puede notar mucho, pero cuando tengan, qué sé yo, esta cantidad de provincias se les va a notar demasiado el cambio. También asesores económicos.
Aquí realmente recomiendo, no hay muchos muy buenos que digamos. Quizás este sí sea bueno, ¿ok? Este. Pero también depende del estilo de juego que van a hacer. También mejorar a los asesores a la habilidad si es posible. En cuanto a la innovación, realmente aquí podemos mejorar el tema de la investigación, lo cual no sería nada mal, porque así podríamos investigar mejor las cosas. Y bueno, hostia, una oferta de paz, una de Ucrania no, pero Bulgaria me parece bien. Vamos a tratar de invadir Kosovo. Ojo, si la sé. No creo. LOL, ¿qué hace Ucrania en alianza con Rusia? Bueno, volviendo al tema. ¿Ven que aquí ha aumentado la eficiencia de producción? También podemos, este menú que está acá, podemos ver cada recurso, la economía y cuánto nos costará. Nos costará también legados de civilización. Ustedes se preguntan, ¿cómo consigo más rápido legados de civilización? Hacen este coso que se llama anfiteatro. Y si no consiguen más, hacen los demás cosas que le dan legado mensual. En este caso museos, monumentos y eso. También les recomiendo hacer unas pocas universidades. ¿Por qué? Porque la ciudad capital que ven aquí les va a dar más investigación. ¿Qué significa esto? Que van a poder investigar las cosas más rápido, lo cual será mejor a largo plazo, obviamente. En cuanto a los puntos de ventaja, a ver, esto ya depende de lo demás, pero podríamos, por ejemplo, poner eficiencia de producción para generar más dinero a largo plazo. Y ahí, como pueden ver, mi producción está mejorando. Y bueno, aquí voy a poner, siempre escojan rivales porque les dará más manpower. Créanme, les dará mano de obra máxima. Tenemos un máximo, pero cuando lo elija, tendré más manpower posible. Sí, ahí se puede alcanzar a ver, tengo más manpower disponible. Esto va a ser mejor si van a estar en guerra, aunque la nación que van a rivalizar probablemente, también dependiendo de la cercanía, de lo lejos que esté. Aunque a veces el juego se rebuguea. Bueno, por ejemplo aquí te va a dar menos, aunque a la nación creo que le da más legado. Pero bueno, esa es otra, es un debuffo, pero no mucho. Y como pueden ver, estamos mejorando nuestra economía. También podemos dar clic aquí. Y aquí de realiza la acción una vez, tenemos el máximo de 9 veces. ¿Y qué significa esto? Que cuando le des acá, va a ser 9 veces de cuando normalmente le damos acá, ¿no? Le damos una sola vez y ya está. Bueno, esto te lo repite por 9 veces. O sea, cuando hacemos esto, te lo repite por 9 veces. ¿Ves que sale una línea de tiempo acá? Es porque te lo repite 9 veces. Bueno, seguimos construyendo fábricas, seguimos construyendo todo lo que nos dé más dinero a largo plazo. Les recomiendo también ponerse a ver los recursos y también declarar guerras por recursos. Por ejemplo, podría invadir Kosovo para obtener más recursos y eso tiene bastante sentido. Porque así tendré oro y podré producir oro y me dará más dinero. Yo mando aquí y le puedo, por ejemplo, declarar la guerra y llamar a mi aliado. Ok, parece que vamos a ganar. La guerra funciona también diferente, pero les voy a dar una recomendación mejor en la academia militar y la academia para generales bastante bien, ¿eh? También la Corte Suprema, que la corrupción básicamente les va a dar menos ganancia. Ahorita no tengo dinero suficiente para pagar eso, pero bueno. Y cuando estén en guerra siempre pongan el mantenimiento del ejército a lo mejor posible, porque así será mejor para ustedes. Así que bueno, yo voy a seguir acá con mi guerra. Todo normal, bueno, ya capitularon, pero espero tener el 100%. Ahí está, mi aliado hizo casi nada, o sea, hizo casi todo el trabajo, más bien. Y acá pueden poner reparaciones de guerra, pueden también humillar, que les dará más legado, aunque le da un debuffo de expansión agresiva, que la expansión agresiva, si superan el 100, les puede dar una coalición, ¿ok? En mi experiencia es cuando superas mucho más del 100, aunque no se arriesguen, es como el Victoria 2. Puede salir bien o puede salir mal. Bueno,
Bueno, chavales, he regresado. Si vieron un corte es por algo. Pero bueno, ahí les enseñé cómo funciona la economía de este juego. Y sí, cuando terminen una guerra bajen el mantenimiento del ejército. Posiblemente les resten dinero porque los ejércitos se mantienen, ¿ok? Los ejércitos no van a comerse el dinero de los aliados. Aunque siempre es bueno poner reparaciones de guerra porque te va a dar más dinero a largo plazo. No mucho, pero algo de dinero. Lo que sí les recomiendo en este juego es que dejen pasar mucho el tiempo. Sé que parece extraño, pero realmente es lo mejor para a largo plazo. Si quieren jugar una partida, por ejemplo, para formar Yugoslavia. Como pueden ver, nuestros ingresos están aumentando. Voy aquí y en los eventos pueden elegir las opciones, aunque siempre los que les den más dinero va a ser mejor, créanme. Por ejemplo, aquí viñedo. El vino también es bastante bueno. Por ejemplo, colorante. No tenemos colorante. Petróleo. Por acá no tenemos petróleo. Que por cierto, sí, hay petróleo por estas zonas. No hay petróleo en Venezuela, lo cual es un poco extraño realmente. Porque históricamente esto debería estar acá lleno de petróleo. Por acá, en algunas zonas. Bueno, ¿me entienden? Pero bueno, aparte de eso también están las especias que abundan un poco más y cuestan bastante bien. Aunque en Europa no abundan. El colorante tampoco abunda mucho en Europa. Vamos a buscar uno que sea un poco... Bueno, esto sí hay en algunas partes de Europa. Es un material bastante raro. Y hay varios materiales. También está el steel. Bueno, ustedes ya me entienden, ¿no? Si ustedes logran ser los mayores productores de un material, van a darle recompensa. También, por ejemplo, soy el número 1 en Hop. ¿Y qué me da? Ay, eso sonó un poco extraño. ¿Qué me da esto? Más bonificación al tipo de construcción. Que cuando construyamos algo, por ejemplo esto, por ejemplo, esa cosa de tiempo de construcción 480 días va a bajar, ¿ok? ¿Me entienden? Acá pueden elegir la opción que quieran. ¿Y eso va a ser beneficioso? Absolutamente sí, flaco. Bueno, aquí se está guardando el juego. Y bueno, creo que ya me entienden. Lo que tienen es que farmear todo el rato. Aquí, mejorando la economía. No haciendo tantas guerras. Y, sí, se me olvidó. Hagan siempre núcleos, ¿ok? Hagan siempre núcleos. Sí, se me olvidó por si acaso se lo estaban preguntando. Hagan siempre núcleos. Y aquí, por ejemplo, pueden hacer una mina de oro que tiene otras bonificaciones diferentes a otras cosas, pero son bastante similares. Ustedes la crean y van a ver que voy a ganar mucho dinero. Bastante más dinero. Espero mantener mi alianza. Ok. Como pueden ver, estoy generando... Miren, al terminar de construir, ¡pumba! Más dinero. Y posiblemente tenga este problema de economía máxima. Esto lo pueden solucionar sencillamente incrementando el ritmo del crecimiento. Y así van a obtener... van a poder expandir más la economía. Y en todo caso, si no pueden expandirla más, pueden hacer otras cosas como un mercado que les va a dar más ingresos sobre el costo y también un taller. Aunque ya pasé la ranura de construcción, ese es un problema también. Pero lo podemos ir mejorando con otras cosas. Siempre hagan las misiones. Y en cuanto al resto, pues bueno, voy a seguir aquí farmeando. Ahí está. Como pueden ver, estoy aumento el costo. Aquí ofrezcan subsidios aunque les den menos dinero. Y como pueden ver, ya entramos en una época de prosperidad. Realmente no hicimos casi nada, solamente estamos invirtiendo en nuestro país. Y funciona bastante bien. Hay otros métodos también que están por acá, pero este es el mejor, según yo, la verdad. Porque este es el que me ha funcionado siempre. Y siempre no hagan mucho ejército, hagan un ejército pequeño, pero con ventaja de las academias militares y de generales, porque la IA normalmente no hace eso, así que aprovechen, crean, en serio. También pueden invadir otros países. Por ejemplo, este está aliado con República de Montenegro. No que tenga muchos recursos, más que queso, pero bueno.
Debería dejar este video por acá. Espero que les haya gustado mucho y que puedan entender cómo funciona el tema económico en este juego, que es diferente al 2. Y bueno, ahí me despido. No logré completar toda Yugoslavia, de hecho lo podría hacer perfectamente con más años de antelación, pero eso realmente es para otra cosa. Aquí lo que le iba a explicar era cómo tener una buena economía. Así que bueno, este ha sido el video de hoy. No va a tener mucha edición prácticamente, así que bueno, me voy.